mujer soñó, como Me les puse a decía, esta grabar, mujer perdón. soñó. Ah, está bien. Buenos días nuevamente. Eh, Les decía que somos un grupo de mujeres que estamos reunidas y convocadas acá por el sueño de una mujer que atravesó su vida, que le pasaron cosas, que forjó su identidad, que fue resiliente, que aprendió a gestionar sus emociones y que una vez que vivió todo ese proceso, soñó esto y lo hizo realidad. Y nos invitó a cada una de las que estamos, así que es la directora del proyecto, es Teresa Rodríguez, y ella siempre está instruyéndonos, acompañándonos, ¿para qué? Para que nosotras tengamos un valor de nosotras mismas, este que corresponde, este que sana nuestra estima, este que nos enseña a perdonarnos y a perdonar a otros, este que nos indica ser resiliente. Y en este grupo hay varios formatos para crecer juntas y de la mano desarrollarnos con ciertos proyectos que ella tiene. Todas las que estamos acá probablemente los conozcan y otras muchas tendrán curiosidad de saber qué se trata. Así que bienvenidas sean a este grupo de despertar tu poder, porque hay un poder dentro de nosotros. Y así como habló cada una de mis compañeras a lo largo de estas charlas pasadas, hoy me toca a mí compartir con ustedes identidad y comunicación. Y una de las cosas que estuve haciendo, me reí anoche porque como todas nosotras, cuando empezamos a escribir, reescribimos 100 veces las cosas. ¿O les pasa? Creo que a todas nos pasa, ¿no es así? Contésteme. Así que no tengo ni idea cuánto escribí y me decidí por uno anoche. Y quiero recordarle que vamos a descubrir quiénes somos y así aprendemos a comunicar desde nuestra esencia para transformar nuestro mundo y nuestro vínculo. Ese es el precio de la identidad, saber quiénes somos, la pregunta clave. La humanidad no tiene un problema económico solamente, ese no es el más importante. Más importante, ¿saben cuál es? La identidad y la comunicación. Porque si no sabemos quiénes somos, no podemos comunicarnos. A veces pretendemos del otro sin saber poner en palabra lo que nos pasa a nosotras. Ahora les dejo una pregunta mientras continúo. ¿Alguna vez sentimos nosotras que no somos escuchadas, que no somos entendidas? Y en el peor de los casos, una señora me decía, a veces ni siquiera yo sé qué es lo que estoy pensando, porque tengo tantas cosas en la cabeza que no me decido cuál decir y me enojo. Y creo que a muchas de nosotras en algún punto nos pasa, o nos pasaba. Porque cuando entramos a los grupos de transformaciones, de indagar cómo mejorarnos, crecer, encontrarnos con un conocimiento, empezamos un camino de transformación, un camino de encuentro con verdades que ya estaban ahí. Esas verdades como la resiliencia, esas verdades como la comunicación. El saber decir es tan importante, el oír nuestra voz y saber qué queremos comunicar. Y yo preparé un relato, una historia, un cuentito. Así que les voy a leer y después vamos a desarrollar un par de autores. Y después las preguntas finales las vamos a trabajar en privado. Así que cualquier duda que tengan, me interrumpen y continuamos, ¿sí? Y dice lo siguiente, la historia que les voy a contar. La voz de Emma se llama. Emma tenía 8 años y una voz muy bajita, no porque no pudiera hablar, sino porque había aprendido que era mejor no hacerlo. En la escuela, cuando la maestra hacía preguntas, Emma sabía muchas respuestas, pero miraba su cuaderno como si allí estuviera la solución más importante del mundo, pero guardaba silencio. En su casa
Cuando quería decir algo empezaba con, mamá, yo, pero siempre terminaba con, no, nada, como si sus palabras se escondieran antes de nacer, pensaba ella. Una tarde, su abuela, que tenía manos suaves y ojos llenos de historia, la encontró hablando sola en el jardín. ¿Con quién hablas, Emma?, preguntó esta abuela, con una sonrisa. Emma se sobresaltó. Con, con nadie. La abuela se sentó a su lado, despacito como quien no quiere asustar a un pajarito, y le dijo, ¿sabes algo? Cuando alguien habla con nadie, muchas veces está hablando con su corazón. Emma la miró por primera vez sin bajar la vista. La abuela sacó de su bolsillo un espejito. No era perfecto, tenía una rayita en una esquina, pero brillaba. Este espejo es algo especial, le dijo. No muestra cómo te ves, muestra quién sos cuando te animás a ser vos. Emma lo tomó con un cuidado, como si fuera un tesoro. ¿Y, ¿Y qué tengo que hacer?, preguntó. La abuela sonrió. Hablar, pero no fuerte, hablar verdad, dijo ella. Esa noche Emma se miró en el espejo. Primero se rió, porque se sentía un poco tonta. Después susurró. Dijo, hola. Nada pasó. Entonces respiró hondo y dijo, yo, yo tengo cosas que decir. Una lucecita se encendía. Al día siguiente en la escuela la maestra preguntó, ¿quién sabe la respuesta? Silencio. Emma sintió lo mismo de siempre, el miedo, el cosquilleo de vergüenza, las ganas de esconderse. Pero otra vez recordó el espejo y levantó la mano. Un poquito, bueno, un poquitito. En realidad la levantó como si fuera una hoja o una rama movida en el viento. La maestra la miró con sorpresa y dijo, Emma. Ella tragó saliva y habló. No perfecto, no fuerte, pero habló verdad. Emma, ese día cuando volvió a casa, no corrió al jardín a hablar sola. Fue directo a su abuela. Hablé. La abuela abrió los ojos grandes, exagerado. Hablaste, bueno, esto es histórico. Hay que festejarlo. Emma sonrió y esa risa ya era distinta. Pasaron los días y Emma empezó a hablar más. A veces se equivocaba, a veces se ponía colorada como un tomate. Una vez dijo algo tan enredado que hasta ella misma se confundió y terminó diciendo, bueno, creo que mis ideas se fueron de vacaciones y no se pusieron de acuerdo. Una noche, antes de dormir, miró el espejo otra vez. Creo que ya sé cómo funciona, susurró. No me muestra quién soy, me recuerda que puedo ser yo. La abuela desde la puerta la escuchó y con una voz suave, casi como un abrazo, le dijo, no hay voz pequeña, mi amor, hay identidades que todavía están aprendiendo a salir. Tal vez hoy no seas Emma, pero todos en algún momento tuvimos una voz bajita, no porque no tuviéramos nada que decir, sino porque no sabíamos quiénes éramos al decirlo. La pregunta no es si sabes comunicarte, la pregunta es, ¿te estás dando permiso para ser quien habla cuando hablas? ¿Nos pusimos a pensar en eso? Descubrir quién sos y aprender a comunicar desde nuestra esencia es algo sumamente importante y transformador, mujeres. Y para transformar nuestra vida es necesario escuchar nuestra voz, saber quiénes somos. La identidad se construye día a día, dice un autor.
nos va transformando con cada conocimiento en el paso de nuestra vida. Nos encontramos con conocimiento, nacemos en un contexto familiar donde aprendemos cosas que nos edifican y cosas que no. Después empezamos a crecer y tenemos encuentro socialmente en la escuela y seguimos aprendiendo. No sé cuál fue tu voz, no sé si fue como la de Emma o era la que hablaba mucho, porque a veces nos vamos de un extremo a otro. Así que una de las cosas más lindas que existe es saber quiénes somos. Pero existe un momento de confusión. Según la historia y según las organizaciones que nuclean el mundo, como la Organización para la Salud, dice que una de las mayores importancias de la comunicación y de la identidad es que prevé conflictos. Cuando uno sabe comunicar, evita conflictos. Pero cuando uno no sabe comunicar, calla, se somete, guarda su voz. Cuando uno sabe comunicar y sabe quién es, ¿qué sucede? Sabemos lo que queremos y lo comunicamos, nos preservamos de decidir mal, construimos nuestra historia, tenemos un propósito y lo más valioso es que si sabemos para dónde vamos, no importa que nos salga mal, sabemos que lo podemos intentar una y mil veces. ¿Por qué? Porque sabemos lo que queremos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Qué lindo es saber que hay muchas razones para despertar cada día. Y compilé 3 autores y quiero compartirles. Eh, Uno de los autores, un psicólogo, dice, él plantea que la identidad es un proceso que se construye a lo largo de la vida. Cuando no se consolida esta identidad, aparece la confusión. ¿Y cuántas personas confundidas conocemos? ¿En cuántos momentos nosotros estuvimos confundidos? Dice que cuando no se consolida la identidad, aparece la confusión de esta. ¿Y qué pasa? Si no sé quién soy, voy a vivir haciendo lo que otros esperan de mí, lo que otros me indiquen. No voy a señorear mi propia vida. Esto es algo dicho por mí, ¿no? Eh, el autor número 2 habla de la comunicación y dice que la comunicación es más allá de las palabras. Dice que es imposible no comunicar, todo comunica. El silencio, los gestos, las actitudes. No solo hablamos cuando abrimos la boca, dice este autor. Hablamos con nuestra historia, con nuestras heridas, con nuestras creencias, con nuestros aciertos y desaciertos. Y una mirada integradora sobre estas 2 cosas dice que la vulnerabilidad es la base de la conexión humana, real. Nos conectamos cuando dejamos de actuar y empezamos a ser. Yo estoy de acuerdo con eso, porque muchas veces uno se guarda para sí. ¿Por qué? Porque pasa como con Emma, no se anima a decir y a equivocarse. Entonces, tenemos que nuestra identidad comunica todo lo que somos, nuestra comunicación habla más que nuestras palabras, porque nuestras posturas indican, dicen, reaccionamos o respondemos, según qué acontecimiento estemos viviendo o procesando, aun cuando ya hemos aprendido. Si no pensamos antes de hablar, corremos el riesgo de reaccionar antes de responder. Eh, y una de las cosas más importantes es que quiero cerrar con esto. Yo entiendo que nuestra identidad es un regalo, pero también es una responsabilidad.
porque lo que sanamos lo podemos comunicar de otro modo. Y lo que comunicamos impacta a otros. ¿Por qué? Porque primero impactó nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos relaciones menos conflictivas, tenemos nuestra salud emocional, nos volvemos comprensivos, porque si nuestras relaciones son sanas, somos tolerantes. Nuestra salud emocional expresa en lugar de reprimirse. ¿Cuánto, ¿A cuánto les gusta lo que estamos escuchando? Y aprendemos a trabajar en equipo, comunicamos con claridad y entonces aparecen los lazos de confianza. Porque cuando alguien te dice lo que quiere y sabe lo que quiere, uno dice, bueno, esta persona se comprometió, lo va a hacer. Puedo contar con ella, puedo contar con él. Alguien puede contar conmigo. Y eso se siente lindo. De las dos partes. Eso nos hace crecer, nos enriquece, nos alegra, nos modifica para bien. Eh, y así podemos obrar en comunidad, cooperando los unos con los otros, con el amor, con el respeto, con los valores, que es parte de la identidad. Porque los valores es la convicción con que decidimos avanzar en la vida. Eso es la identidad. Y la comunicación van de la mano. ¿Para qué? Para construir un junto. Sé quién soy, lo puedo decir correctamente. Mi intención es edificarme, aprender, ocuparme de mí y brindarme a otros de igual manera, para cooperar, para funcionar en comunidad, desde mí con el espejo, porque es mi reflejo, desde mí con la familia, con cada uno de los vínculos, creamos relaciones. Y desde mi vida, desde quién soy, para con los demás, en comunidad, en el trabajo, en la escuela, en todas las áreas de la vida, en un cruce de la vida con alguien que tiene cara de pocos amigos y uno decide sonreírle y le cambia el día, o le cuenta algo y le cambia el día. En esta semana viajaba eh, y veníamos como ganado en un horario pico muy incómodo. Pero yo esperé como una hora el colectivo y dije, yo hoy voy a ir sentada. Y había un solo asiento en los primeros, entonces me siento y me acomodo, voy a dormir, dije. Alguien se sentó en un pedacito del asiento conmigo. Le pregunté si estaba cómoda. Después se bajó esa persona, volvió a sentarse alguien. Me empezó a comentar qué incómodo y empezó a quejarse. Y yo empecé a revertir todas sus quejas en positivo. Yo tengo la costumbre de que cuando hay un problema, satirizar las cosas. Entonces empecé a, a decirle, son muy creativos los que construyen los colectivos, porque los hacen a propósito, incómodo. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que podemos ponernos en muchas posturas diferentes que ni nosotros conocíamos. Y la señora me miró y se sonrió. Estuvimos hablando un rato largo, de todo un poco. Ella me habló de música, hablamos de política, hablamos de todo un poco a lo largo de una hora. Y cuando se bajó, me dijo, qué lástima, me tengo que bajar. La verdad que no tenía planificado hablar con nadie, pero me alegraste el día. Tenés una manera muy particular de contar las cosas. A mí me hizo bien conversar. Después seguí durmiendo, pero aportar un granito de arena a la comunidad es una decisión nuestra. De eso depende todo esto que estamos construyendo con el sueño de una mujer a la que nosotros nos sumamos y nosotros hoy, desde nuestras voces, lo replicamos, lo ampliamos y lo compartimos. Hasta aquí mi presentación. ¿Alguna pregunta? Ahí está, Tere.